Muy bien. Muy bien. Pues gracias a Dios, de nuevo estamos aquí en esta clase. En, en esta tarde vamos a ver el siguiente periodo que corresponde al quinto periodo que se llama la Iglesia Reformada desde la caída de Constantinopla hasta la Guerra de los 30 años, que corresponden al año 1453 a 1648. Bueno, veamos todo lo que todo el proceso de estos tiempos. Vamos a ver qué es lo que pasó aquí. Vamos a iniciar con las fuerzas rectoras que entendieron a la reforma. Bueno, en este periodo es algo muy importante porque en este periodo de 200 años, el gran acontecimiento que despertó la atención fue la reforma, algo muy importante para todos los cristianos. Y esto inició en Alemania y se esparció por todo el norte de Europa. Y como resultado, trajo el establecimiento de las iglesias nacionales que no debían fidelidad a Roma. O sea que esto es muy aparte. Y pero también podemos ver, Dios, podemos ver algo más importante aquí. Y vamos a ver algunas de las fuerzas rectoras que antecedieron a la reforma que ayudaron grandemente a este progreso. En esta reforma vemos que algo que realmente que ayudó grandemente fue el renacimiento o el despertar de Europa. Este es un nuevo interés en la literatura, el arte y la ciencia, el cambio de los métodos y propósitos medievales a los modernos. Entonces fue tan diferente que vino a despertar todo. Porque en tanto en la Edad Media, ¿qué había en esta etapa? Simplemente el interés de los estudiantes recayó en la verdad religiosa con la filosofía relacionada a la religión, o sea, todo lo que tenía que ver con la religión. Pero la historia nos dice del oscurantismo en este tiempo de la Edad Media, lo que trajo consigo es la oscuridad de la mente humana. Se hacía palpable ante la imposibilidad de cuestionar los dogmas religiosos, verdades relevadas que no admitían crítica ni posibilidad de prueba. El derecho a la libre expresión de las ideas fue coartado al punto tal que muchos que se atrevieron a hacerlo terminaron condenados por los tribunales de la Inquisición. Entonces, en este tiempo no había nada, o sea, que lo único que se podía ver son cuestiones de religión, pero como la ciencia, que la industria y todo aquello, no se podía dar, porque solamente no había ninguna libertad en aquellos tiempos. Entonces, con ese interés vinieron los primeros destellos de la ciencia moderna. Gracias a esta reforma también trajo este renacimiento, el despertar, y por lo general los líderes del movimiento no eran sacerdotes ni monjes, sino laicos, sobre todo en Italia. Entonces aquí comienza el Renacimiento, no como un movimiento religioso, sino literario. Y pueden pensar, bueno, ¿en qué nos vino a ayudar a nosotros? Bueno, pues vamos a seguir adelante para entender todo esto. Todo esto vino este, a fortalecer esta parte de la historia, o sea, para nosotros que es la reforma, que vino a cumplir una función, algo muy importante pues en la vida del cristianismo.
Por todas partes, tanto al sur como en el norte, el Renacimiento debilitaba la Iglesia Católica Romana. Pero también aquí podemos ver en esta parte, o sea, que una de las rectoras que podemos ver es la invención de la imprenta, porque vino a ser un heraldo y un aliado de la reforma venidera. El descubrimiento lo hizo Gutenberg en Maguncia, el Rin en 1455, porque a través de esto este, se hizo la Biblia. Y en aquellos tiempos, en la Edad Media, una Biblia costaba el salario anual de un obrero. Entonces era muy muy difícil tener la Biblia en aquellos tiempos, pero gracias a la imprenta puso a las escrituras en uso común y condujo a su traducción y circulación en todos los idiomas europeos, algo que no se podía ver porque pues la iglesia católica no permitía que se hiciera traducciones de la Biblia. Entonces esto permitió que llegaran las nuevas enseñanzas de los reformadores. Se publicaban en libros, folletos que circulaban por millones por toda Europa. Entonces vemos cuán importante fue la imprenta en aquellos tiempos. Entonces, sigamos mirando esto, el espíritu nacionalista en Europa, o sea, que en esto también trajo como otros resultados, porque los pueblos comenzaron a manifestarse en la inconformidad en cuanto a la autoridad extranjera sobre sus propias iglesias nacionales. O sea que esto del espíritu nacionalista es que ya ellos ya no quisieron más seguir con, dijéramos, con imposiciones, ya no querían que viniera otra persona a darles órdenes en las iglesias, sino que más bien ellos querían ser también, que ellos querían tener prácticamente el control. Entonces, no contribuir del óvulo de Pedro, o sea, para el sostén del Papa y la construcción de majestuosos templos en Roma, ya no querían continuar, o sea, querían ser de una manera independiente. Y eso entonces vino a reducir el poder de los concilios eclesiásticos, porque pues ya no llegaban las ayudas, las contribuciones que hacían antes el pueblo o los creyentes. Este espíritu nacionalista fue un gran apoyo al movimiento de la Reforma. Pero aquí sucede otra cosa. Mientras el espíritu de reforma e independencia despertaba por Europa, también en Alemania algo sucedía. Estalla una llama. ¿Y, y, y por qué? Por Martín Lutero, que era un monje profesor de la Universidad de Wittenberg. Martín Lutero, bueno, los historiadores dicen que el principio de la reforma fue el 31 de octubre de 1517. Bueno, ¿qué hizo Martín Lutero? Martín Lutero clavó en la puerta de roble de la catedral de Wittenberg un pergamino que contenía las 95 tesis o declaraciones. También Lutero llegó por fin al convencimiento de que la salvación es por gratia, o sea, por gracia, mediante la fe, puesto que lo que veía Martín Lutero, que la salvación era por lo que uno daba, era como comprar, era como pagar la salvación, pero sin embargo él, dentro de su tesis, también dijo que la salvación es por gracia mediante la fe. Entonces, esto siguió otro paso porque llegó a protestar contra la venta de indulgencias y contra toda la teología que se encontraba tras ella. O sea que era una situación complicada. ¿Cómo es posible de la venta de las indulgencias?
Se dice que en esta parte de las indulgencias, muchos, muchos creyentes fueron engañados, porque la iglesia había inventado algo. Si la familia de alguno no fue salvo, no creyó en Dios, ahora tenía la oportunidad a través de las indulgencias, a través de un pago, a través de una ofrenda. Entonces, cuando la ofrenda cayera en el, dijéramos, en algo donde se guardaba, en ese momento el alma del familiar que murió hace tiempo, entonces iba a ser salvo. Y entonces, y esto era lo que se estaba haciendo, pero Martín Lutero se inconformó y él presentó todo esto. Y entonces, ¿qué pasó después? Los gobernantes de la iglesia querían restringir, querían negociar, querían que Lutero se retractara de esas 95 tesis, porque de lo contrario iba a ser apresado, bueno, también excomulgado. De todas maneras, él peligraba su vida, pero él permaneció firme y la tempestad solo le hizo más resuelto en su oposición a las doctrinas prácticas no apoyadas por las Sagradas Escrituras. Al comienzo de la Reforma siguieron años de incertidumbre. Lutero estuvo exiliado en Wartburgo. Luego se produjeron una serie de acontecimientos importantes. También la rebelión de los campesinos, la ruptura entre Lutero y los humanistas al estilo de Erasmo, y la creciente presión contra las protestantes, por parte del emperador Carlos V y otros príncipes católicos. Vamos a seguir adelante. El 17 de abril de 1521, Lutero estaba ante el Concilio Supremo, presidida por el emperador Carlos V, pero en respuesta a la pregunta de si quería retractarse de, de las declaraciones de sus libros, después considerarlo, respondió que no podía retractarse de nada excepto de lo que desaprobara la escritura o la razón, terminando con las palabras: aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén. Entonces vemos aquí la valentía de Martín Lutero, porque fue llamado y fue este, censurado y querían que se retractara de lo que había dicho, pero él mantuvo fiel en todo lo que él estaba proponiendo. Él también, dijéramos, tomó las fuerzas de su fe que lo llevó a hacer todo esto. Y vemos aquí que él estuvo tan dispuesto cuando él dice: no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Él no le importó si él lo mataban, no le importó. Entonces al emperador Carlos V lo instan para que prendiese a Lutero, ofreciendo como razón que la fe no podía guardarse con los herejes, pero le permitió salir de Worms en paz. O sea que ya había pretensiones por este emperador Carlos que apresaran a Lutero. Pero entonces todo este pensamiento, esta idea, en realidad no era que nada más fuera simples palabras, sino que querían cumplir. Pero entonces, mientras Lutero iba de regreso a su hogar, de pronto los soldados de Federico, el lector, lo apresaron y lo llevaron para su seguridad al castillo de Wartburg, en Turingia. O sea que él, tal vez sin saber, sin darse cuenta, pero alguien que también estaba de acuerdo con Martín Lutero, en el camino allá, es como si lo secuestraran y se lo llevaron a un lugar
para su propia seguridad. Entonces, gracias a esta ayuda, Martín Lutero no se quedó ahí o no se murió en manos de sus enemigos. Pero aún estando en este lugar, en el castillo, él no estaba simplemente tal vez esperando el tiempo o estaba escondido simplemente, sino que dentro de este tiempo que estuvo ahí, hizo algo muy importante porque tradujo el Nuevo Testamento al alemán, obra que por sí sola lo hubiera inmortalizado por su versión. Se considera el fundamento del idioma alemán escrito. Esto fue en 1521, algo muy interesante. Lutero muere en 1546. Su principal sucesor fue Felipe Melanchthon. Era más moderado que el gran reformador. Por esta causa y otras se produjo una serie de controversias entre luteranos hasta que se llegó a la fórmula de concordia en 1517. Vamos a seguir mirando. Está interesante toda esta parte del periodo. Bueno, ahora veamos la otra fase, la reforma en otros países. ¿Qué pasa? Si esto inicia en Alemania ahora, vamos a ver en otros países qué sucede. Mientras la reforma estaba en sus épocas primitivas en Alemania, el mismo espíritu brotó en muchos países de Europa. En el sur, como Italia y España, abatieron despiadadamente la reforma. En Francia y los Países Bajos, la causa de la reforma pendía en la balanza de la duda. Sin embargo, en medio de las naciones del norte, la nueva religión era victoriosa sobre toda oposición y dominaba los países. Empero no todos los que abandonaron el catolicismo romano se hicieron seguidores de Lutero y de sus puntos de vista. Pronto surgió otro movimiento en Suiza, bajo la dirección primero de Ulrico Zwingliu y luego de Juan Calvino, que dio origen a las iglesias que hoy llamamos reformadas y presbiterianas. Entonces, pero de todas maneras sirvió de mucho porque otros tomaron no precisamente como Martín Lutero lo vio, su punto de vista, pero también ellos tuvieron otras ideas y formaron todo esto. Vamos a seguir mirando la reforma en otros países. Ajá, aquí vemos Zwingliu, el reformador de Zúrich, venía de un trasfondo humanista y llegó a conclusiones semejantes a las de Lutero por un camino distinto, algo parecido. Ajá, vemos que su interés estaba principalmente en retomar a las fuentes del cristianismo y por lo tanto rechazaba todo lo que no se encontraba en el Nuevo Testamento. Entonces, vemos la importancia de aquí. Ulrico Zwingliu, que en 1517 atacó la remisión de pecados mediante peregrinaciones a un altar de la Virgen de Eichsfeld, en 1522 rompió de manera definitiva con Roma. Entonces aquí vemos algo importante que todos estaban dejando a Roma. Pero también Calvino. ¿Quién fue Calvino? Bueno, Calvino fue un dirigente de la Reforma en Ginebra, Suiza. Su posición más moderada que la de Zwinglio puede verse en su magna obra, Institución de la Religión Cristiana. Es una obra que él hizo, cuya primera edición no era sino un libro de bolsillo, algo pequeño, pero terminó
pero terminó siendo 4 gruesos volúmenes, o sea que un libro grande. En ellos Calvino sistematizó la teología reformada, que pronto encontró seguidores, no solo en Suiza, sino en todo el resto de Europa. Algo impresionante aquí, cómo empezó todo este movimiento de la reforma. Otros tomaron posiciones más radicales y sus enemigos les pusieron el nombre despectivo de anaba- anabaptistas, es decir, rebautizadores. De ellos vienen los menonitas y varios otros grupos. Mira qué interesante. Los anabatistas llevaban hasta su última conclusión el principio de que la iglesia debía ajustarse a las prácticas del Nuevo Testamento. Estaban volviendo nuevamente a la palabra del Señor. Rechazaron las relaciones entre la iglesia y la sociedad en general, tales como éstas habían venido evolucionando desde tiempos de Constantino, siguiendo las enseñanzas del Nuevo Testamento. Se negaban a participar en las luchas militares de la época. Algunos llegaron a pensar que la verdadera iglesia siempre sería perseguida. Tenían todo este concepto porque sabían que ellos no se iban a meter en cosas este, del pueblo. Ellos querían servir, lejos de ser militares o alguna otra cosa. Ellos no quisieron involucrarse en eso. Entonces, por eso ellos tenían la idea de que siempre la iglesia debe ser perseguida. Bueno, pues siempre, en todos los tiempos, creo que vemos que una iglesia que confía en el Señor, que tiene su esperanza en Dios, que le sirve a Dios, siempre va a tener situaciones difíciles. Hoy mismo en día, nosotros también estamos así, batallando con todo, más con el sistema que en México está una política muy diferente a la de antes. O hay muchas libertades gracias a tal vez derechos humanos, pero mal aplicadas, y entonces están haciendo leyes que van en contra de, pues, dijéramos, en contra del mismo pueblo, en contra de los pensamientos bíblicos, en contra de Dios mismo. Pero pues ahí vamos poco a poquito batallando. Nos sigamos viendo. Bueno, en Inglaterra hubo una reforma de carácter muy particular, que al mismo tiempo que siguió la teología de los reformadores y especialmente de Calvino, mantuvo sus viejas tradiciones en cuanto al culto y el gobierno de la iglesia. Esta es la iglesia de Inglaterra, de donde surgen las iglesias que hoy llamamos anglicanas y episcopales. Bueno, más o menos ahí están, siguen. La ocasión de la reforma en Inglaterra fue la necesidad que tenía Enrique VIII de tener un heredero al trono. Cuando el Papa se negó a anular su matrimonio con Catalina de Aragón, Enrique se declaró cabeza de la iglesia en su reino. Se separó de Roma, anuló su matrimonio, contrajo nuevas nupcias. Durante el reinado de Enrique, las reformas fueron muy moderadas, puesto esto, todo lo que el rey permitió. Bueno, pues aquí vemos algo que aprovechó este personaje, o sea, que este rey Enrique aprovechó para hacer también algunos gustos personales, porque ya no quiso que el Papa le diera órdenes, sino más bien él mismo se declaró como cabeza de la iglesia en su reino y se separó de Roma, y entonces él pudo hacer lo que él quería, anuló su matrimonio y se volvió a casar. Uno de los líderes de la reforma inglesa fue Guillermo Tyndale, quien tradujo el Nuevo Testamento a la lengua madre, la primera versión en inglés después de la invención de la imprenta. Esta, más que cualquiera otra, ha modelado todas las traducciones desde entonces.
En 1536, Tyndale sufrió el martirio en Amberes. Bueno, este hombre hizo un trabajo gigantesco al traducir el Nuevo Testamento al inglés. Gracias a la imprenta pudo hacer esta Biblia y eso vino a fortalecer, vino a ser como la base de las demás traducciones. Entonces, pero finalmente este personaje, este Guillermo, murió. Ok, sigamos adelante. En los principios de la religión reformada, ahorita veamos esta otra fase interesante. A ver, veamos estos principios, cómo están. Bueno, a principios del siglo XVI, la única iglesia en Europa Occidental era la Iglesia Católica Romana, evidentemente segura de la lealtad de todo el reino. Pero antes de finalizar este siglo, cada país del norte de Europa, al oeste de Rusia, se había separado de Roma y había establecido su propia iglesia nacional. Pero los principios de la reforma pueden considerarse cinco. Entonces veamos estos cinco. El primer gran principio es que la verdadera religión se funda en las escrituras. Los católicos romanos habían sustituido la autoridad de la Biblia con la autoridad de la iglesia. Perdón. Entonces, esto es algo muy importante, estos principios, porque aquí lo que estamos mirando es que tiene que ver que la verdadera religión debe estar basada en las Sagradas Escrituras, en tanto que los católicos romanos han sustituido la autoridad de la Biblia con la de la iglesia. Enseñaban que la iglesia era infalible y que la autoridad de la Biblia se debía a que la iglesia la autorizaba. Miren, nada más cómo, ¿verdad? Prohibían las escrituras a los laicos. O sea, ¿qué sucedía? Que los laicos no podían leer. Ellos no tenían el derecho y se oponían decididamente a toda traducción que se hiciera en el lenguaje usado por el pueblo común. No podían permitir. Pero en tanto los reformadores declaraban que la Biblia contenía las reglas de la fe y práctica y que no debía aceptarse ninguna doctrina a menos que la Biblia la enseñase. Entonces esta idea es la que está prevaleciendo y lo que hoy mismo nosotros creemos que esto es así. Entonces esta reforma trajo de nuevo la Biblia perdida al pueblo y colocó sus enseñanzas sobre el trono de la autoridad. Qué interesante todo esto, porque eso nos permite entender cómo se vivía antes. Hoy mismo, pues no es por criticar, pero la Iglesia Católica Romana, pues con todas sus tradiciones que no tienen nada que ver con las Sagradas Escrituras, ellos sus santos patronos le hacen fiesta pagana. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Mientras los cristianos sí hacemos, pero hacemos nuestras fiestas cristianas, pero lo hacemos de acuerdo a la palabra del Señor, adoramos al Señor con las alabanzas, con las prédicas y todo, y estamos ahí en la oración, estamos en los ayunos, pero estamos alabando y sirviendo al Señor. Qué interesante, hermanos. Gracias a Dios. Vamos a seguir mirando, pues seguir adelante con, con otros principios. El segundo principio, la religión debería ser racional y inteligente. Veamos por qué. El romanismo había introducido doctrinas irracionales en el credo de la iglesia
como la transubstanciación, pretensiones absurdas como las indulgencias papales en su disciplina, costumbres supersticiosas como la adoración de imágenes en su ritual. Mira, todo esto. Ellos cuando comen la hostia dicen, no, pues ese es el verdadero cuerpo de Jesús, o la sangre, o algo así. Pero pues en realidad nosotros simplemente, cuando tomamos la Santa Cena, pues no es que sea literalmente el cuerpo de Cristo, sino más bien para nosotros es como, este, es como, vamos a decir, como una comparación, como algo que nosotros simbolizamos, el pan con el cuerpo de Cristo. Entonces, pero ellos están haciendo todo esto y siguen haciendo, y en aquellos tiempos cuando inventan de las indulgencias, fue algo que si ahorita pasara eso, tal vez no sé, sigue pasando, pero es, sería terrible que hoy pudiéramos estar pagando por nuestros familiares que murieron sin Cristo. Esto es como si de verdad existiera esa posibilidad. Ojalá de veras existiera esa posibilidad. Pero pues para aquellos entonces no era necesario que nosotros estuviéramos creyendo en el Señor, porque a lo mejor nuestros familiares nos podrían rescatar entonces de la condenación, pero no es así. Entonces, pero ¿cuáles son los pensamientos reformadores? Ellos demandaron un credo, una disciplina y una adoración que no violase la naturaleza racional del hombre, donde él pudiera entender, hermanos, como dice Pablo, que cómo nosotros debemos hacer. Debemos de tener una nueva mentalidad, una transformación, una metamorfosis, un cambio de estilo de vida y de pensar. Bueno, veamos el siguiente principio, la religión personal. El sistema romano existía una puerta cerrada entre el adorador y Dios. Para esa puerta el sacerdote tenía la única llave. Mira, ¿cómo era? O sea, hay un intermediario. No puede uno adorar al Señor. Hay que presentarse con el sacerdote para hacerlo. El pecador arrepentido no confesaba sus pecados a Dios, sino al sacerdote. Y esto pues lo siguen haciendo. ¿Cómo es posible cuando nosotros creemos que Jesús es el intermediario? Dice, dice el apóstol Juan, hijitos míos, estas cosas yo les escribo a ustedes para que ya no pequen. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Aquí no nos manda con otros personajes. Aquí no nos manda acá nosotros en México, la Virgen María, ¿no? O la Guadalupana. No, no, no. Bueno, seguimos viendo. Dice el adorador no oraba a Dios el Padre por medio de Cristo el Hijo, sino que por medio de un santo patrón que se suponía intercedía por él ante un Dios demasiado elevado para que un hombre se allegase a él en esta vida terrena. O sea, que lo que yo les decía, en nombre de la Madre de Dios, o en nombre de la Guadalupana aquí en México, o en nombre de otro santito, ¿no? Pues es cosa terrible, pero ellos no se dan cuenta. Pero los reformadores acabaron con todas estas barreras. Ellos dirigían al adorador hacia Dios como el objeto directo de oración.
el dador inmediato del perdón y gracia. Así como una ocasión le dijo Jesús a la mujer samaritana, dice, va a llegar el día cuando ustedes adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya, no es como nos enseña, bueno, como enseña la Iglesia Católica Romana, porque ahora, con todo esto, cada alma se conduce a la presencia de Dios y a la comunión con Cristo. Ahora, cada predicador, cada pastor es responsable de llevar al pueblo del Señor a la presencia del Señor. Así como antes el sacerdote Aarón, que llevaba en su pecho esas 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel, tenía que llevar a la presencia de Dios. Esas 12 tribus era su responsabilidad. Hoy cada pastor, cada ministro es responsable de que la iglesia la lleve en la presencia del Señor y a la comunión con Cristo. Por el Señor. Interesante. Bueno, el siguiente principio, una religión espiritual. Los reformadores insistían en una religión espiritual diferente a una religión formalista, mientras que los católicos romanos habían sobrecargado la sencillez del evangelio con múltiples formas y ceremonias que oscurecían por completo su vida y su espíritu. Claro que sí, con tantas cosas ellos no pueden entender una vida espiritual. Ellos no pueden entender una vida santa. Ellos no pueden llevar esa espiritualidad con su vida, porque ellos tienen muchísimas cosas ahí. Cuántos rezos, cuántos rosarios, no sé qué tantas cosas. Nunca fui católico, por eso no sé tanto de ellos, pero lo que he podido ver aquí en mi pueblo es lo que puedo decir simplemente. Pero gracias a estas reformas, para nosotros la vida espiritual es muy importante. La religión consistía en servicios externos rendidos bajo la dirección sacerdotal y no en la actitud del corazón hacia Dios, perdón. Mucha gente en nuestro pueblo, bueno, aquí, no precisamente aquí, otros pueblos vecinos aquí, ellos caminan kilómetros, kilómetros, como tal vez, no sé, unas 80 kilómetros, 100 kilómetros caminan a pie. Tienen que caminar toda una semana para llegar a un lugar donde van a adorar a Dios, según para ellos. Entonces ellos todavía tienen esa forma de entendimiento. Ellos piensan que con eso van a alcanzar o van a estar más cerca de Dios. Ellos piensan que eso es la vida espiritual. No, pero eso son todas hechas por obras. Sin duda, hubo muchas personas sinceras también espirituales en la Iglesia Católica Romana. Hombres como Bernardo de Claraval, Francisco de Asís y Tomás de Kempis, que vivían en íntima comunión con Dios. Bueno, hay que reconocerlo de que es así. Una ocasión yo llegué a un pueblo y estaban las alabanzas, estaban los coritos coritos que nosotros le llamamos los coros pentecostales o la música alegre. Entonces yo le preguntaba a uno, le digo, oye, ¿por qué no parecía el templo como el templo de los católicos? Es un templo más, este, como las otras iglesias normales de las cristianas evangélicas. Le preguntaba, le digo, ¿y esos hermanos de qué movimiento son? No, dice, somos de los católicos. Dice, yo estoy aquí, no fui, pero dice, nosotros ayunamos, nosotros oramos, nosotros hacemos esto. Los mismos cantos, los mismos coros que cantamos nosotros, ellos lo estaban cantando. Y es cierto de que hay personas que realmente creen en Dios. Dice, nosotros no tenemos imágenes. Entonces, digo, qué bueno, qué bueno.
Y pues en todos estos tipos de iglesias, en lo general, la religión simplemente era de letra y no de espíritu. Ellos trataban de cumplir una letra, pero más el espíritu no. O sea que el verdadero propósito, el verdadero sentido de la palabra de Dios no podían cumplir. Entonces, en este principio, los reformadores se enfatizaban más en las características internas de la religión que las externas. Pusieron de manifiesto la antigua doctrina como una experiencia vital, la salvación por fe en Cristo y únicamente por la fe. Proclamaron que la justificación no es por formas y observancias externas, sino por la vida interna, la vida de Dios en el alma de los hombres. Muy importante es esto, entender que realmente lo que tiene que ver es, hermanos, lo que tiene que salir del corazón. Y nuestra fe nos debe de llevar a hacer estos tipos de oración, los tipos de adoración, reconocer la grandeza de Cristo. Y nuestra justificación está en el Señor Jesús, como dice a los Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es importante que nosotros entendamos que Dios nos está justificando todos los días. Todos los días Él nos declara justos delante de Dios. Solo el hecho de confiar en Jesucristo. Y entonces para nosotros nos sentimos contentos. Yo puedo fallarle hoy, pero por creer en mi Cristo, por confiar en Él, el Señor me justifica delante del Padre. Entonces, cuán importante que nosotros tengamos esto en nuestro corazón, que por nosotros pues, por sí solos no nos podemos mantener justos, fieles, pero por Dios. Y esta es una cuestión legal que habla aquí el apóstol Pablo de la justificación. Entonces, veamos el último principio. Una iglesia nacional diferente a una mundial. El propósito del papado y del sacerdocio fue subordinar al Estado a la iglesia y hacer que el Papa ejerciera autoridad suprema sobre todas las naciones. Donde quiere que el protestantismo triunfaba, surgía una iglesia nacional, gobernada por sí misma e independiente de Roma. Estas iglesias nacionales asumían diferentes formas: episcopal en Inglaterra, presbiteriana en Escocia, algo mixtas en los países del norte. Fíjense bien que es bueno que nosotros entendamos esto. Antes la iglesia pretendía que exactamente tener el control total, no solamente lo eclesiástico, sino que también el Estado, o sea, que tuviera en sus manos para hacer todo. Pues aquí en México, anteriormente, la iglesia tenía el poder de hacer actas de matrimonio, tenía el poder para hacer actas de nacimiento, hasta que llega el presidente, el licenciado Benito Juárez, que separó el Estado y la iglesia. A partir de ese momento, el Estado se encargó para levantar los documentos como el acta de matrimonio, como los certificados de actas de nacimiento, porque la iglesia siempre tenía y siempre ha tenido el poder. Pero gracias a estos cambios que también existen en los países, nos vino a beneficiar. Entonces, así es como estaban pasando en estos tiempos. Y vemos aquí, por ejemplo, de las iglesias nacionales asumían diferentes formas. O sea, el sistema de gobierno
El episcopal es siempre donde mandan los obispos, donde el poder radica en ellos. Y las presbiterianas, pues, me imagino que por el presbiterio, y pues son diferentes. Bueno, pasemos ahorita a la otra fase, que se llama la contrarreforma. Bueno, ¿qué pasa aquí? En parte como respuesta a la reforma protestante y en parte debido a su propia dinámica interna, la Iglesia romana también pasó por un periodo de reforma que a veces se llama contrarreforma, pero que es mucho más que eso. Aquí, aquí ahorita es con la Iglesia romana. La Iglesia Católica Romana realizó un poderoso esfuerzo a fin de recuperar el terreno perdido en Europa, destruir la fe protestante y promover las misiones católico-romanos en países extranjeros. Intentó. Pero la reforma dentro de la Iglesia se intentó hacer mediante el Concilio de Trento, convocado en 1545 por el Papa Pablo III. Su principal objetivo fue investigar y poner fin a los abusos que propiciaron el surgimiento de la reforma. El concilio se reunió en diferentes tiempos y en más de un lugar, aunque por lo general se reunía en Trento y Austria. Duró casi 20 años a través de los reinados de 4 papas de 1545 a 1563. Se tenía la esperanza de que la separación entre católicos y protestantes se pudieran arreglar y la iglesia volviese a unirse, pero esto no pudo efectuarse. Los protestantes admiten que los papas después del concilio de Trento fueron mejores que muchos de los que gobernaron antes. Entonces, esta contrarreforma pues ayudó bastante a la Iglesia Católica Romana, porque cambiaron muchas cosas, muchos males cambiaron y entonces todo porque querían que la Iglesia protestante de nuevo se pudieran juntar y que siguieran juntos, pero ya no se pudo hacer eso. Pero se reconoce de que hubo grandes cambios en ellos. Entonces son cosas importantes también que hay que reconocer que hay quienes traen buenos pensamientos, buenas ideas y que son también buenos cristianos o fieles a Dios o quieren ser fieles a Dios. Pero es difícil, difícil por la doctrina que ellos manejan, muy difícil. Bueno, sigamos adelante en esta parte, en esta fase de la Contrarreforma. Una influencia muy poderosa en la Contrarreforma fue la Orden de los Jesuitas, que en 1534 estableció un español que se llamó Ignacio de Loyola. Esta era una orden monástica caracterizada por la combinación de la más estricta disciplina, intensa lealtad a la Iglesia y a la orden, profunda devoción religiosa y un marcado esfuerzo para ser prosélitos. Aquellos trabajaban y querían que muchos se convirtieran a ellos. El propósito principal es combatir el movimiento protestante con métodos públicos y secretos. Llegó a ser tan poderosa que se acarrió la oposición más severa aún en los países católicos romanos. Se suprimió en casi todos los estados de Europa y por decreto del Papa Clemente 14, en 1773 se prohibió en toda la iglesia. Sin embargo, por un tiempo continuó en secreto, después abiertamente. Al final, los papas la reconocieron de nuevo. Ahora es una de las fuerzas más potentes en esparcir y fortalecer la Iglesia Católica Romana por todo el mundo, pero eso es a través de los jesuitas. Sigamos adelante. Los esfuerzos misioneros de la Iglesia Católica Romana deben reconocerse como una de las fuerzas de la Contrarreforma. En su mayor parte estos esfuerzos los dirigían los jesuitas.
trajo como resultado la conversión de todas las razas nativas de América del Sur, México y gran parte de Canadá. En 1618, un siglo después de iniciada la reforma y como resultado inevitable de intereses y propósitos opuestos de los estados reformados y católicos de Alemania, comenzó una guerra a la larga enroló a casi todas las naciones europeas. En la historia se le conoce como la Guerra de los 30 años, que son rivalidades políticas y religiosas. Se vieron involucradas y estados de la misma fe a veces estaban en bandos contrarios. Esta lucha siguió por casi una generación y toda Alemania sufrió en forma inconcebible. Pero en 1648 la Gran Guerra terminó con la paz de Westfalia, que fijó los linderos de los estados católicos romanos y protestantes de la manera que han continuado hasta hoy, bueno, hasta que llegaron a la paz. De modo que considerarse que el final del periodo de la Reforma ocurrió en este momento, bueno, cuando ellos prácticamente determinaron no continuar más con las guerras, con las persecuciones. Bueno, pues veamos esta última fase aquí de los líderes del periodo. En esta época tan importante, comprendiendo tantos países y repleta de tan grandes resultados, necesariamente hubo muchos líderes tanto del lado reformado como el católico romano. Solo podemos citar unos cuantos en nuestro breve relato del movimiento. Es cierto, hay muchísimos personajes que fueron grandes líderes que cada quien puso su grano de arena para toda esta reforma, así como la parte de los católicos romanos también. Y entonces hablemos de Desiderio Erasmo. Él nace en Rotterdam, Holanda, en 1466. Fue uno de los eruditos más grandes del periodo del Renacimiento y de la Reforma. Lo educaron y ordenaron en un monasterio, pero en 1492 abandonó el sacerdocio y se dedicó a la literatura. Su mayor y más valiosa obra fue su edición del Nuevo Testamento en griego en una traducción latina. Importante. Por fuera siguió siendo católico y criticó a los reformadores con tanta agudeza como lo hizo con la Iglesia antigua. Murió en 1536. Ahora veamos el siguiente. Es con Martín Lutero. Es indiscutible que la figura principal del periodo fue Martín Lutero, el fundador de la civilización protestante. Nació en Eisleben en 1483. Lutero aspiraba a ser abogado, pero de repente escuchó el llamamiento para la carrera de monje y entró al monasterio agustino. Lo ordenaron al sacerdocio y pronto llamó la atención por su habilidad. Pero en 1511 lo enviaron a Roma y regresó desencantado por lo que allí vio de mundanalidad y maldad en la iglesia. En ese mismo año empezó su carrera de reformador, atacando la venta de indulgencias o de perdón de pecados, y como ya vimos, clavó sus tesis en la puerta de Wittenberg. También fue autor de muchos escritos que circularon en toda Alemania, pero el más influyente de todos fue su incomparable traducción de la Biblia. Martín Lutero murió mientras visitaba el lugar de su nacimiento, el 18 de febrero de 1546 a los 63 años de edad. No era tan anciano, pero murió.
El siguiente, Juan Calvino, es el teólogo más grande del cristianismo desde San Agustín, obispo de Hipona. Nació en Noyon, Francia, el 10 de julio de 1509 y murió en Ginebra, Suiza, el 27 de mayo de 1564. En 1528 abrazó las enseñanzas de la Reforma y lo desterraron a París. En 1536 publicó en Basilea sus instituciones de la religión cristiana, que llegaron a ser la base de la doctrina de las iglesias protestantes, excepto la luterana. En 1536 huyó de Ginebra, donde vivió con la interrupción de unos cuantos años de destierro hasta su muerte. Ahí está. Un poco de información sobre él. Hay más información sobre él, pero estamos tomando lo poco por el factor tiempo que tenemos aquí. Bueno, y el último que vamos a mencionar en este periodo de líderes es Tomás Cranmer. Se puede considerar el líder de la Reforma inglesa por su posición como el primer protestante a la cabeza de la iglesia. El servicio mayor de Cranmer fue haber sido uno de los compositores del libro de oración común y escritor de casi todos los artículos de religión. Bajo el peso del sufrimiento por Reina María, se retractó de sus opiniones protestantes con la esperanza de salvar su vida, pero lo condenaron a morir en la hoguera. Antes de su martirio, en 1556, renunció a su retractación y murió valientemente extendiendo en el fuego su mano derecha, con la cual había firmado su retractación para que fuera la primera en arder. Qué interesante esta historia de este hombre. Por presiones de la reina María, se había retractado de ser protestante, pero cuando lo condenaron de morir en la hoguera, entonces él mejor se renuncia a su retractación y entonces él prefirió morir valientemente. Y algo que llama la atención es que dice que con la mano con la que firmó esa retractación, es con esa mano que permitió que se quemara primero. Mira, qué valiente. Pues gracias a Dios, agradecemos al Señor todo el tiempo que nos permite y poder hablar de este periodo de la historia de la iglesia y poder comprender un poquito. Hay mucha información, pero gracias a Dios que nosotros podemos conocer ahora. Gracias, hermano. Dios me los bendiga y esperamos, los esperamos para la próxima clase. El Señor les bendiga y que el Señor los guarde mucho.